Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos que puedan estar en este momento viendo este estudio bíblico en este día 9 de marzo. Doy gracias a Dios porque podemos comenzar a estudiar otro libro, que es el libro de Juan. ¿Por qué elegí este libro? Oré, medité, hay muchos libros que estudiar, pero este libro es maravilloso porque quería tocar también, se podría decir, un evangelio que nos pudiera revelar más a Cristo. Qué importante tener una mayor revelación de Jesucristo, de su deidad, de su gloria, de su humanidad. Y este es un libro, es un evangelio maravilloso en que podemos aprender, pero muchas cosas. Así que yo te invito a que te puedas sumergir en esto, que sea bienvenido en este estudio bíblico que comenzamos el libro de Juan, el cuarto evangelio de Juan. Sabemos que hay tres evangelios que son sinópticos. ¿Ya qué significa eso que sean evangelios sinópticos? Que son evangelios que los podemos ver con la misma mirada y que en conjunto es como que contaran la misma historia, es como una narración de la vida de Cristo. Pero el evangelio de Juan es un evangelio que, que es un evangelio hay títulos a veces que le llaman el evangelio espiritual. Entonces, por eso que elegí este evangelio para que lo veamos y quiero que pasemos de inmediato. Ahí saludo a los hermanos que se estén conectando y que puedan también saludar, que se puedan, como se podría decir, introducir en el estudio de la palabra. Así que voy a pasar de inmediato a poder ver las presentaciones, la diapositiva, para que podamos aprender de este evangelio maravilloso que fue escrito por el apóstol Juan. Así que vamos de inmediato. Bueno, ¿por qué estudiar este libro, amados hermanos y hermanas? ¿Por qué estudiarlo? Voy a leer lo que puse ahí, que también lo envié a la, a la, a la iglesia, ¿cierto? Al WhatsApp de la iglesia. Nadie conoció a Jesús mejor que él, que Juan. Anduvo con él día tras día y por tanto tuvo sobradas oportunidades para observar las faltas de su carácter y los defectos de su personalidad. Si es que lo hubiesen habido, porque sabemos que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó en nada. Porque tenía que también presentarse como un cordero, ¿cierto? Inmolado, santo, aceptable a Dios como una ofrenda, sin mancha y sin arrugas. En la noche más sagrada de todas las noches de la cena, se reclinó en su pecho, permaneció junto a su cruz, llegó incluso a entrar en el sepulcro. Juan fue una persona que estuvo en los momentos, pero más, más acertados, más cercanos con él. Veamos qué nos dice mismo Juan. Aquel de quien hablaba. Él entonces recostado se acercó de pecho de Jesús, recostado cerca del pecho de Jesús. Le dijo, Señor, ¿quién es? Y bueno, todos sabemos después la historia, ¿cierto? Vamos a ver qué dice el 19. 19, 26. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, importante, por eso decimos que es el discípulo amado, él también lo dice y lo dejó escrito acá. Recuerden que escribe Juan. Entonces Juan escribe esto, dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo, he aquí tu hijo. Bueno, y sabemos esa parte, ¿cierto? Entonces ahí vemos también que Juan pone que es el discípulo amado. 28. Dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Volvieron los discípulos a lo suyo. El otro discípulo, él se está refiriendo a él.
Él no pone su nombre Juan en ninguna parte. Y eso hace también que todos los estudios teológicos y los más eruditos digan que es Juan realmente que lo escribe. También vamos a ver ahí unos, una información que nos habla de que Juan es el que escribe el libro, aunque en ninguna parte él da su nombre. Interesante. Vamos a ver los datos. Y con todo este mismo discípulo, el que como escritor del cuarto evangelio no se retrae de proclamar abiertamente a todos que este Jesús de la historia, a quien él conoció, también es Dios mismo. Esa proclamación, eso fue lo que impulsó a Juan el escribir el evangelio, este libro. ¿Por qué? Porque él, como dice ahí el apunte, es un complemento a los evangelios sinópticos. Recuerde, los evangelios sinópticos, bueno, la palabra está compuesta de sin y ótico, que quiere decir junto con visión. O sea, si nosotros vemos los otros tres evangelios, Mateo, Marco y Lucas, podemos ver que todos como que narran lo mismo, casi textual, casi remarcado, calcado. Pero el de Juan es diferente. Aquí vamos a descubrir por qué el de Juan es diferente. ¿Ya? Y vamos. Es un complemento a los evangelios sinópticos. Es el propósito por qué Juan escribe el cuarto evangelio. Porque Juan fue el último de los apóstoles que escribió. Fuera de Pablo, ¿ya? De los apóstoles de Jesucristo, de los 12, él fue el último que escribió. Entonces él miró desde lejos. Él miró ya de haber terminado ya lo que escribió Marcos, Mateo, Lucas. Juan escribe, por lo tanto le da, es un complemento, se complementan los evangelios sinópticos, que son los evangelios, como le dije, de una sola visión, que relatan casi lo mismo y que hablan del ministerio y la vida de Jesús en una forma similar. Juan lo hace de otra forma. Algunos, como les dije, le llaman el evangelio espiritual. Hay también algunos pasajes determinados del cuarto evangelio que, según muchos intérpretes, parecen indicar que Juan presuponía que sus lectores habían leído los sinópticos. En este sentido, son dignos de mención los siguientes. ¿Qué quiere decir eso? De que Juan, hay una evidencia de que Juan escribió realmente al final. Además que el Señor también se lo había dicho, tú vas a quedar hasta el final. En la profecía, ¿cierto? Cuando le dice, usted puede morir como, beber de mi copa, puede morir como yo si quieren, pero si yo quiero dejo a Juan hasta el final. ¿Ya? Entonces, fue así. Juan es el último apóstol de los 12 que muere más tarde, ¿ya? Que también escribe primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, y también escribe el libro de Apocalipsis en la isla de Pasmo, ¿ya? Entonces se dice y se cree de que Juan leyó los otros evangelios sinópticos, tenía conocimiento de esos evangelios de Marcos, Lucas y Mateo, Marcos, Lucas. Entonces él en parte complementó lo que no salía ahí, o eso que estaba ahí, lo que salía en el evangelio sinópticos. Hay algunas cosas que Juan no las menciona, por eso no es sinóptico, que tiene otra mirada, tiene una mirada espiritual, una mirada donde él como judío, no nos olvidemos que todos los apóstoles eran judíos y ellos miraban con una mentalidad semita, con una mentalidad hebrea, miraban las escrituras y tenían las escrituras, tenían el Tanaj, que no es lo mismo que tenemos ahora nosotros. Ellos tenían como el Antiguo Testamento, por decirlo así, ¿ya? Pero no lo que tenemos nosotros ahora. Nosotros tenemos ahora la obra completa, el canon completo, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que al final es un solo testamento, se podría decir Primer Testamento o Segundo Testamento, ¿ya? Porque los dos son vigentes, los dos, toda la palabra de Dios es apta. Eso lo hemos enseñado varias veces. Y aquí hay unos versículos que dan a entender cómo Juan como que escribe mirando desde lejos hacia el principio. Y dice así en el 3:24, porque Juan no había sido un encarcelado. El escritor no da la historia del encarcelamiento del Bautista, pero se le puede hallar en Marcos 6.
En Marcos, el Evangelio sinóptico de Marcos, tú puedes encontrar los detalles de eso, pero Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado, no da detalle. ¿Por qué? Porque se supone que ya los lectores y esas cartas ya andaban dando vueltas y por lo cual ya sabían de los detalles del encarcelamiento de Juan. 18:13. Y le llevaron primeramente a Anás. Aquí aparece como si Juan hubiese querido decir: naturalmente ya sabéis que Jesús fue juzgado ante Caifás, pues lo habéis leído en Mateo o Marcos, pero primero lo llevaron a Anás, cosa que los otros no han relatado. Aquí él da un detalle que los sinópticos no hablaron de el juicio de Jesús, pero sí lo habla Juan, obviando aquello que ya habían relatado, o sea, que no relataban los otros evangelios sinópticos. Entonces Juan se dio la tarea de leerlos posiblemente y de hacer una obra que complementara, desarrollara y direccionara a que todo lo que le haya pasado a Cristo, toda su vida, era parte del propósito eterno de Dios y que Cristo era Dios. Lo cual para un judío era una gran noticia, una noticia realmente demasiada noticia, una noticia excepcional, casi una herejía se podría decir. De este modo, Juan puede ver que el propósito de matar a Jesús se estableció en la mente y los corazones de los dirigentes judíos inmediatamente después de la supuesta violación del día de reposo, cuando sanó al hombre de Betesda y llamó a Dios su Padre. Juan percibió eso, lo vio. Entonces él, a ver todos los escritos, a ver toda la vida de Jesús, porque Juan fue el último que quedó, entonces él pudo hacer un evangelio mirado desde más lejos. Entonces tenía un mejor panorama, una mejor visión para poder presentar a un Cristo glorificado y un Cristo que era Dios. Y él pone esto, mira, veamos ahí Juan 5, 18. Mire lo que dice. Juan 5, 18. ¿18? Sí. Dice así: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Se hizo igual a Dios, y de ese momento ellos decidieron matar a Jesús. Todo eso lo percibe Juan. Todo eso le es revelado a Juan a través del Espíritu Santo, no solamente a través de los evangelios sinópticos que ya estaban dando vueltas, que estaban corriendo por ahí, sino de lo que él vio, de lo que le fue revelado cuando estuvo con Jesús tan cerca, de lo que él pudo ver según las escrituras también que se hicieron palpables en la vida de Jesús. También hay que entender que el Evangelio de Juan no es una biografía de la vida de Jesús, no es como los sinópticos. Es un evangelio espiritual, es un evangelio de la revelación de Cristo, de su eternidad, de su gloria eterna. Y por eso es tan importante leer el evangelio de Juan. Bueno, toda la Biblia en realidad. Pero por eso vamos a estudiar ¿cómo se podría decir? Este libro maravilloso, inspirado por el Espíritu Santo, donde Juan es como que pone como cuando se dice de una torta, la guinda a la torta, pone la corona entre todos los evangelios, sella, eso es el cuarto evangelio, y que tiene una mirada diferente, una mirada profética, tiene una mirada eterna y tiene una mirada de conclusión y de desarrollo de los evangelios. También
Juan, aquí vemos cuál era el propósito que él tenía. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, dice Juan, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas han escrito para que continúen creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo continúen teniendo vida en su nombre. Juan, lo que más le interesaba, que después de haber leído los evangelios sinópticos, después de haber escuchado a todos los apóstoles, de haberse llenado el evangelio, el lugar del evangelio, que entendieran de la deidad de Cristo y que realmente era Dios, porque por eso mataron también a Jesús, porque él dijo que era Dios. Aquí en el libro de Juan también encontramos que sale varias veces, 7 veces, que la declaración yo soy, que también las vamos a ver más adelante. Varios yo soy, donde usted sabe que el término yo soy es lo que le dijo el Padre Elohim, cierto Dios eterno, Adonai, el Señor, le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy era una declaración prohibida para que un hombre la pudiera decir, pero Juan la deja escrita de que Jesús era el yo soy. Veamos qué dicen estos versículos, que tiene que ver con lo que leí recién. 20, 30 y 31. Dice, pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Maravilloso. Para que tengan vida en su nombre. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Por qué? Porque él sabía que habían otros libros que sí estaban escritas, que eran Mateo, Marcos y Lucas. Posiblemente, no lo podemos dar 100% acertado, pero es lo que cuando uno estudia se dice por qué Juan escribió de esta forma. Y él mismo lo menciona aquí, cerrando el capítulo 20, que donde dice que Jesús hizo muchas otras señales, pero él no las escribió, que están escritas en otros libros que están corriendo, ¿ya? Y esos son los sinópticos. Y también hay otra parte que dice que se escribieran todo lo que Jesús hizo, no habría libro sobre la tierra que sosteniera todo lo que Jesús hizo del primer día que nace. Amén. Es el propósito por qué Juan escribe de esa forma y es un evangelio de revelación o espiritual. Autor y fecha. El marco histórico. Escrito después de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Recuerden que el año 70 se destruye Jerusalén y es una profecía cumplida de que salió de la boca de Jesús, cuando dice no quedará piedra sobre piedra, que se va a caer, que va a ser destruido el templo, y así fue. En el año 70 vino cierto general Tito y destruyó Jerusalén. Y antes del exilio de Juan en la isla de Patmos. Fue escrito después del año 70, después de Cristo, mete el tiempo que había pasado. Por eso que Juan, cuando escribe, él escribe con otra revelación, escribe con otro énfasis. Y antes del exilio de Juan en la isla de Patmos. Probablemente entre el año 85 y 90 después de Cristo. Mire, ¿cuánto tiempo no había pasado? Mucho tiempo. Varios años. Y seguía ahí el evangelio corriendo. Bueno, hasta el día de hoy corre el evangelio. Amén. Y fíjense lo que dice ahí. Esto fue antes de que él fuera expulsado, ¿cierto? Exiliado, por decirlo así, deportado a la isla de Patmos. Y fue escrito en Efeso. El famoso Efeso, en Asia Menor. Donde estaban, ¿qué más estaba ahí? Estaban las 7 iglesias de Apocalipsis. Las que estamos a todo esto, el Señor me ha llevado a predicar los días domingos, ¿ya? Entonces, Juan, un tremendo escritor a todo esto, como escribe, quería mostrarle ese mapa, puse ese mapa ahí,
Ustedes los ven ahí está Efeso, ahí está Asia Menor, y ¿sabe qué? Estaba mirando el mapa y me trajo como nostalgia en sí, porque aquí vemos el Mar Negro y este es, es el lugar donde se están desarrollando los problemas de la guerra hoy en día, ¿ya? Y, y usted sabe lo que está pasando, son lugares bíblicos, tan cerca lugares bíblicos, Turquía, donde está Croacia, por todos esos sectores se predicó el Evangelio y se siguió predicando el Evangelio en el tiempo, y por eso que hay tantas iglesias cristianas. Si ustedes ven ahí, Croacia dije, no Croacia, Ucrania, perdón, Ucrania, Ucrania y Rusia, y vemos que ese mismo sector, y cerca de ahí es donde escribió Juan el Evangelio, en Efeso, y también ahí fue escrito el Apocalipsis, en la isla de Pasmo. Bueno, nota al margen para que no se olvide de orar por Ucrania y Rusia. Hay muchos hermanos ahí que están complicados, pero el Evangelio ha crecido de una forma, he sabido que ha crecido más el Evangelio porque las personas con el sufrimiento están clamando a Dios y están siendo fortalecidas en la fe, así que se están convirtiendo más personas a Cristo. Amén. Sigamos. Mientras que los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, identifican al apóstol Juan por nombre aproximadamente 20 veces. Mateo, Marcos y Lucas, ellos hablan de Juan muchas veces nombran a Juan, inclusive en algunos pasajes paralelos. Él no es mencionado directamente por el nombre en el Evangelio de Juan. El mismo Evangelio que él escribe no está su nombre puesto. En lugar de esto, el autor prefiere identificarse a sí mismo como el discípulo amado o el discípulo que Jesús amaba. Juan 13:23. Veamos si es así. Bueno, son versículos que yo los reviso antes, pero leamos. 13:23. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y él se pone como que Jesús lo amaba a él, ¿eh? Como que al otro no lo amaba nada. ¿Ya? Y Juan 19:26 dice así. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Eso lo leímos delante también. Sí. Entonces ahí, y los otros también dice lo mismo, que el discípulo que Jesús amaba, el cual Jesús amaba. Por eso que se le llama el discípulo amado de Jesús. Sintió un amor muy grande de Cristo hacia él, por eso lo pone y no pone su nombre. Y entendiendo que es Juan, porque Juan estaba en la cena, ese discípulo amado estaba en esos lugares, estaba en la cruz, estaba con María, y Jesús le dijo eso a Juan, porque también los sinópticos también lo hacen ver. Entonces es Juan. Lo único que él hizo, no poner su nombre, sino poner el discípulo que Jesús amaba. Aunque el nombre del autor no aparece en el Evangelio, la tradición de la iglesia primitiva, fuerte y consecuentemente lo identificó como el apóstol Juan. O sea, después que Juan muere, él tuvo también seguidores, tuvo discípulos, y entre esos los que yo he nombrado en otras enseñanzas, tenemos padres de la iglesia primitiva, como Irineo, en 130, 200 después de Cristo, fue un discípulo de Policarpo. ¿Se acuerdan que hablé de Policarpo, que estaba en Efeso? Quien a su vez fue un discípulo del apóstol Juan. Y él testificó en la autoridad de Policarpo que Juan escribió el Evangelio durante su residencia en Efeso, en Asia Menor, cuando él era avanzado de edad. Eso lo dicen los discípulos que después también siguieron de Juan. Como conocieron a Juan y después el otro le enseñó, ellos decían: sí, Juan escribió este evangelio, lo escribió cuando estaba en Efeso y tenía avanzada edad. Recuerde que
fue escrito en el año 85-90 después de Cristo, después de Jesús, después de Cristo haber sido sacrificado, ¿cierto? Como 50, 60 años después fue escrito el Evangelio por Juan. Entonces ya estaba muy avanzado de edad Juan. Amén. Capítulo 1, hermanos y hermanas, vámonos con el capítulo 1 y dice así. Aquí vamos a ver revelación tremenda de parte de Dios y hay una teología muy profunda aquí, aunque vayamos un poquito lento, pero a pesar de eso tú puedes escudriñar más y te vas a encontrar con tremendas revelaciones. Voy a leer Juan 1, 1 al 5. Vamos a ver estos 5 versículos por hoy, ya que es una introducción y tampoco quisiera que fuéramos corriendo porque es un evangelio que tiene mucha revelación. Recuérdate que este no es un evangelio sinóptico, este es un evangelio espiritual y de revelación y profético. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Eso vamos a ver hoy y tiene una tremenda profundidad. Lo primero que podemos decir como una médula de todo esto, la gloria del Hijo o del Verbo. ¿Ya? En el principio, cuando el universo fue creado, Él ya existía. Existe desde la eternidad. El Verbo disfrutaba una eternidad de comunión infinitamente íntima con el Padre, gozándose siempre en su presencia. Él era Dios. Vamos a ver ahora paso por paso los versículos, las palabras más importantes, como generalmente lo hago. En el principio. Aquí nosotros podemos ver que Juan hace una conexión con Génesis 1.1. ¿Qué dice Génesis 1.1? ¿Dónde queda Génesis? El primer libro de la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y Juan qué es lo que dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan empieza igual que Génesis casi, hablando del principio. ¿Por qué? Porque lleva a sus hermanos, lleva a su pueblo. Recuerde que Juan también tenía una mente hebrea, era un discípulo de Jesús hebreo, judío, y él los lleva a Génesis, los lleva a la eternidad, los lleva a la creación. Cuando los cielos y la tierra fueron creados, el Verbo ya existía. El Verbo es el Logos. El Verbo es igual que Logos, que la palabra. La palabra, el Verbo ya existía. Jesús ya existía. Yeshua ya existía. Él está, es otra manera de decir que existía desde la eternidad. Cuando tú dices que el Verbo ya existía, es porque la palabra existía en la eternidad. O sea, siempre fue. Jesús no ha sido creado, siempre ha existido. ¿Por qué? Porque Jesús es parte de la Trinidad. No es que sea un Dios tres veces, no es que tengamos tres dioses, sino que es un Dios trino en tres partes que son uno solo. No fue, como algunos herejes afirman, un ser creado. Algunos dicen, Testigo de Jehová y otras sectas dicen que Jesús fue creado. Y aquí en Juan él lo deja muy claro, que el logo, que la palabra, que Jesús, que era el Verbo, que era el Logos en el principio, siempre existió. Y dice que este Verbo, este Logo, era con Dios, y el Verbo, este Logo, la palabra de Dios, era Dios. Era el Verbo, Logos,
Sus raíces no están en el pensamiento griego, porque Juan, recuerden que ahí está una traducción griega, sino en el pensamiento como hebreo, pensamiento semita. Ya en el Antiguo Testamento se presenta al Verbo de Dios como persona. Fíjense cómo sale en el Salmo 33, 6. Salmo 33, 6. Dice así: por la palabra, por el logos de Jehová, fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra. Y esa palabra, ese logos, ¿quién era? Jesús, Jesucristo, el Verbo, el Dios encarnado que vino a la tierra. Él era la palabra, Él era el logo y estaba desde la eternidad. Sigamos. En Proverbios también nos muestra algo similar. El mejor comentario de Juan 1.1 se encuentra probablemente en Proverbios 8, 27 al 30, que dice así: cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Amén. Ahí estaba. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad, creándolo todo. Después lo vamos a ver también. Y el Verbo era con Dios. ¿Qué significa eso? Es que el Verbo existía. Tenían una comunión muy estrecha, la palabra, el logo, el Verbo, con el Padre. Y que aquel hallaba su supremo deleite en esta comunión. Y fíjense lo que dice Primera de Juan 1, 1 al 2. Dice así: Primera de Juan 1, 1 al 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Desde el principio. Lo que vieron venía desde el principio. Era Dios, estaba con Dios desde la eternidad, desde la creación. Antes que todo fuera creado, todo fue creado por Él y para Él. Son todas las cosas. Él no fue creado, Él ha existido igual que Dios. Eso posiblemente, esa eternidad de Dios no la podemos entender con este cerebro que nos fue dado. La vamos a poder entender y va a tener mayor revelación cuando estemos con ellos, con la Trinidad, cuando estemos con Dios, con Elohim, y estemos juntamente con esa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, junto a ellos, y va a ser revelado esa eternidad que no la podemos comprender ahora. Pero en esa eternidad Jesús siempre ha existido, no fue creado, Él está desde el principio, por eso Juan lo deja muy claro, en el principio. Y aquí hay algo maravilloso en la oración sacerdotal también. Este gozo original se había imprimido tan profundamente en el Logos que nunca se borró de la conciencia de Jesús, como se evidencia en su oración sacerdotal en Juan 17. Fíjese lo que dice. Y esto a mí realmente me emocionó, y podemos ver la revelación de Jesús como Dios. Y como Trinidad, como parte de la Trinidad, un solo Dios pero en tres partes, en tres formas, en tres manifestaciones. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo
antes que el mundo fuese. Desde siempre, desde la eternidad, antes que todo fuera creado, Jesús ya existía. ¿Por qué? Porque era Dios, era el Logo, era la palabra de Dios. Cuando Dios decía, hágase algo, era la palabra, era la fuerza de Jesús que iba creando todo. Era el Logos, era el verbo, era la palabra. Jesús era la palabra, que ese Logo después, ese verbo, se hizo carne, se hizo hombre para vivir con nosotros, como nosotros, y por nosotros morir para salvarnos. Dios hecho hombre, la palabra hecho hombre, el Logos hecho hombre. La gloria eterna de Cristo, sigamos. Dice pues, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Maravilloso. Aquí vemos dos cosas importantes, que el mismo Cristo no fue creado, porque todo lo que existe fue creado por Él. Él existía eternamente. Y el otro punto, que todas las cosas, todas las que podemos contemplar, las que podemos ver, las que son espirituales, las que son materiales, el mundo, la creación, fue creado a través de Cristo, con el Padre, con el Espíritu Santo, los tres, Elohim, y entre esos el Logo, la palabra de Dios se hizo carne, pero a través de Él fueron creadas todas las cosas. Y entonces, si Él creó todas las cosas, nadie lo creó a Él. Él ha existido siempre. Siempre ha existido. Maravilloso. Y no hay excepción. Todo fue creado. Lo visible y lo invisible. Los ángeles, arcángeles. Los demonios, que son ángeles caídos. En Él estaba la vida. No dice a través de sino... en Él estaba la vida, significa que desde la eternidad, todo lo que es vida reside en Cristo. Todo lo que es vida. Por eso dice, en Él estaba. Y no habla de estar de un solo momento, sino desde antes, desde la fundación del mundo, de antes de la fundación del mundo, la vida es Cristo. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a ver ahí el respaldo de los versículos. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. O sea, siendo Dios, siendo la palabra, siendo el Logo, siendo el Verbo eterno, le dio toda autoridad a Él porque Él se despojó, el mismo Dios, y se hizo hombre. Oh, qué tremendo, ¿no? Como que el cerebro de repente no nos da. Y Él es la vida. Por eso que el que quiere guardar su vida la perderá, pero el que busca la vida, que es Cristo, la hallará, porque Él es la verdadera vida. Y dice, en Él estaba, está hablando de el tiempo completo. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No solo brillaba la luz a través de toda la antigua dispensación, sino que aún continúa brillando, puesto que el resplandecer es característica de la propia de la luz. Jesús es la luz. El Verbo, el Logos, Cristo es la luz. Dice, yo soy la luz del mundo. Y debo resplandecer. La luz siempre fue creada para resplandecer. La luz saca a la luz lo malo. La luz desplaza las tinieblas. Y la oscuridad es ausencia de la luz. Entonces, cada vez que nosotros veamos que alguien en tiniebla, es porque no ha resplandecido la luz. Y la luz es Cristo. La luz es el Logo, la luz es el Verbo, la luz es este Jesús revelado. ¿Por quién? Por Juan. La luz es el Cristo revelado. Dijo, yo soy la luz del mundo. Y resplandece.
La luz está para resplandecer, amado hermano y amada hermana. Si tú eres cristiano, la luz tiene que resplandecer. Si no resplandece es porque posiblemente no tengamos la luz y estemos aún en tinieblas. Porque cuando llega la luz, desplaza las tinieblas. Vamos a leer estos versículos que son muy buenos. Por otra parte, aunque el verbo Cristo es aquel en el cual reside la vida y por lo cual se presenta alumbrando como luz, él también es llamado la luz. Veamos Juan 1:9. Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesús venía a este mundo. Y los hombres algunos no quisieron recibir esa luz. Quisieron todavía estar en las tinieblas. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Por eso que también hoy día leía también no unáis con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Se me vino a la memoria. 8:12. Otra vez Jesús les habló, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús, ¿te acuerdas en Génesis que dice, pues se parece mucho el comienzo de Juan con Génesis? Y hágase la luz. Jesús, cuando llega Jesús a la vida, no podemos andar en tinieblas, no andamos de noche, andamos de día. Jesús es la luz eterna, la luz que resplandeció desde el Génesis, desde siempre. Jesús es la luz, y si andamos en luz, no pueden haber tinieblas en nosotros. Maravilloso. Primera de Juan 2:8-9. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en nosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz, ¿cuántos dicen que están en luz? Amén. Y fíjese lo que agrega ahora. Y aborrece a su hermano, este todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Una de las características de esta luz maravillosa que revela aquí Juan, que es desde la eternidad, y que esa luz vino a los hombres para resplandecer, y nosotros estemos en luz, es que amamos a nuestro hermano. Si nosotros tendemos a aborrecer constantemente al hermano, posiblemente estemos en tinieblas. No quiere decir que a veces no vamos a tener problemas con la hermandad, con la iglesia, con la congregación, sino que la luz de Cristo va a rechazar las tinieblas y vamos a estar siempre en luz. Maravilloso. Así que, hermano y hermana, vamos a ver estos 5 versículos. Es realmente muy revelador, porque podemos ver la gloria de Cristo eterna, de siempre y para siempre, el Logos, la palabra de Dios que desde el principio ha estado igual que Dios, porque era Dios. Como dice Juan, creo que era capítulo 5, dice que lo querían matar desde el momento que él declaró que era Dios y que con el Padre eran uno solo. Y ahí decidieron matarlo, también había transgredido el día de reposo. Entonces, el cual realmente no lo había transgredido, porque en el día de reposo se deben hacer obras buenas, y Jesús estaba haciendo una obra buena. Entonces, esa luz
eterna, ese logo, ese verbo, está revelando Juan, para que se complemente con los otros evangelios sinópticos. Así que hermano, que Dios te bendiga mucho, hermana querida, puedes despedirte, puedes escribir ahí también alguna pregunta para responderla después. Y bueno, sigamos estudiando. Vimos estos 5 primeros versículos donde aprendemos, pero realmente demasiado, de que este Cristo, este Jesús que muestra Juan, el énfasis de él es que conozcan a Cristo como Dios y como su presencia eterna y para siempre, y que en él está la plenitud. Bendición, hermanos, que Dios te bendiga mucho. Nos vemos en la otra porción. Vamos a ir a un ritmo que el Espíritu Santo nos vaya indicando. Van a haber momentos más rápidos, momentos más lentos, porque esto era importante de poder entenderlo, porque qué importante es poder entender la deidad y la gloria de Cristo eterna. Que Dios te bendiga mucho. Shalom. Nos vemos a la otra semana.